Muy bien, muy buenas tardes, queridos alumnos. Este es una clase más que nos va a ir acercando a ser economistas. Así es que mucha fuerza, vamos consolidando nuestros conocimientos y hoy tengo preparado una cuestión que es fundamental y le va a acompañar durante toda su carrera. Entonces, hoy quiero hablarle del Producto Interno Bruto. ¿Qué es? ¿Cómo se mide? ¿Para qué sirve? ¿Sí? Producto Interno Bruto. ¿Sí? Normalmente en castellano se le dice PIB. ¿Sí? PIB. Entonces, ¿qué es lo que es el PIB? Es la medida del valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un año. ¿Sí? Vamos a repetir. Es la medida monetaria o el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un año. ¿Sí? Entonces, cada palabra es importante ahí. Entonces, ¿es la medida del valor o es el valor monetario? Quiere decir que eh, mezcla cosas. Sí. Por ejemplo, ¿cuántas hojas se produjo? Y podemos decir 3 millones de toneladas. Y eso podemos mezclar con 1 millón de toneladas de carne. No, no podemos si es por cantidad, pero si es en valor, sí. ¿Qué quiere decir eso? Que si multiplicamos 3 millones por el precio de la soja, ahí tenemos ya 3.000 millones de dólares de soja. Después tenemos 1.000 millones de dólares en carne. Entonces, eso sí ya se puede sumar todo el valor monetario. Por eso dice que es la medida del valor de mercado de todos los bienes. ¿Qué es un bien? Es un bien es este auto, por ejemplo, o moto, un bien es soja, un bien es carne, un bien y servicios. ¿Qué son servicios? Por ejemplo, servicios gastronómicos. Los restaurantes, por ejemplo, son servicios gastronómicos. ¿Sí? El flete o el transporte o el teléfono, ¿sí? O las llamadas son todos servicios. Entonces, bienes y servicios finales. Es importante la palabra final, ¿sí? ¿Por qué es importante? Pues supónganse una empanada. La empanada es un servicio final, porque el producto final ya tiene incluido el valor de todos los ingredientes. Por ejemplo, la harina, el huevo, la carne, ¿sí? Entonces, la empanada es un bien final. Y cuando decimos bien final, quiere decir que hay algo antes, bien intermedio, ¿sí? La harina es un bien intermedio para la carne. Entonces, si contabilizamos también la harina, estaríamos contando dos veces. Y eso se llama doble contabilidad. ¿Por qué? Porque para calcular el precio de la empanada, tuvimos que tener en cuenta el precio de la harina, el precio del huevo, el precio del aceite, el precio de la carne, el precio, todo el precio. Y sobre eso decimos cuánto vamos a agregar para poder ganar. Supónganse que usaste 100 gramos de harina que cuestan 500 guaraníes, 100 mililitros de aceite que cuestan 400 guaraníes, 100 gramos de carne que cuestan 600. Después, creo que con eso ya, huevo,
que te cuestan 50 guaraníes. Entonces, sumamos todo eso, el costo, supongamos de 600 más 500 más 400, serían, ¿cuánto? 1400 o 1500 o 1550. Bueno, entonces, si la empanada cuesta 2500, quiere decir que la ganancia es cerca de 950. Pero ya contaste ahí el precio de la harina, de la carne, del huevo, del aceite que usaste, ¿sí? Por eso entonces si también contáramos todo el valor de esos insumos, sería una doble contabilidad. Por eso el Producto Interno Bruto es la medida del mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país. Eso es importante. En un país, dentro de las fronteras de un país, ¿sí? Lo que, por ejemplo, si un paraguayo se fue a Argentina y produce algún producto allá, milanesas, produce milanesa en Argentina y vende. ¿Entra o no entra dentro del Producto Interno de Paraguay? No, no entra, porque está fuera del territorio. ¿Sí? Entonces, producto, por eso interno, dentro de un país, ¿sí? Y además, durante un año, o sea, el tiempo establecido, 12 meses, 365 días del año, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ese es el Producto Interno Bruto. Es la medida del valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un año. Por eso dice, cuando dice alguien el tamaño de la economía, se está refiriendo a cuánto es el PIB de esa economía. ¿Sí? El Paraguay, por ejemplo, es una economía de 40.000 millones de dólares. ¿Es poco, es mucho? Y depende con quién nos comparamos. Si nos comparamos con Estados Unidos, es pequeñísimo, pequeñísimo, pequeñísimo. Si nos comparamos con Brasil, también somos pequeñísimos. Si nos comparamos con Haití, y ahí puede ser que mm, puede ser ya algo un poco más similar. O Uruguay puede ser también algo similar, aunque el tamaño de la economía de Uruguay, por más que ellos sean más chicos que nosotros en cuanto a tamaño del territorio o menor población, su economía es bastante importante. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo se mide esto? ¿Cómo se mide? Y ahí quiero darle tres medidas principales. Uno es lo que se llama PIB nominal. ¿Sí? Esto significa que está medido a precio de mercado. ¿Sí? Por ejemplo, supónganse, se produjo 100 motos eh, a 100 guaraníes. ¿Cuánto eso es? Entonces, 100 por 100 sería 100 por 100 sería 10.000 guaraníes. ¿Sí? Ahora bien, supónganse que el año pasado se produjo también 100 motos, pero el precio era de 90. ¿Sí? Entonces, 100 motos por 90 era 9.000. El año pasado la producción de motos era 9.000 y este año es 10.000. ¿Creció o no creció la economía si es que solamente se produjera motos? Y nominalmente pareciera que sí.
Ahora, lo único que cambió ahí es el precio, no la cantidad de motos producidas. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de PIB nominal, quiere decir que estamos midiendo el valor actual de la economía a los precios actuales. ¿Sí? Se le dice también a precios en ese momento del tiempo. ¿Sí? Entonces, ahora bien, la otra medida del PIB es el PIB real o constante. ¿Sí? Hay eso en cursos más superiores, vamos a diferenciar, pero por el momento vamos a tratarlo como sinónimos. PIB real o constante. ¿Y cómo se calcula esto? Y se calcula a precios invariables o constantes. ¿Sí? ¿Cuánto es el PIB nominal en el caso de las motos? 10.000. ¿Cuánto es el PIB real? Y sería 9.000. ¿Por qué? Porque la cantidad no se modificó, solamente el precio. PIB real siempre es a precio de un año dado. ¿Ok? Por ejemplo, en Paraguay tenemos un año base de las cuentas nacionales donde se calculan este tipo de cosas. Y ese año es el del 2014. Entonces, cuando se dice PIB real en Paraguay, quiere decir que el Producto Interno Bruto está a los precios del año 2014. ¿Sí? Entonces, sabemos ya que es PIB nominal y sabemos que es PIB real. ¿Sí? Entonces, ahora algo que sirve mucho para comparar. PIB per cápita. ¿Sí? PIB per cápita significa que es todo el PBI, o sea, todo el Producto Interno Bruto dividido el total de la población. Entonces sería como el Producto Interno Bruto de cada persona. Y para comparar, normalmente se hace otra vez constante, vamos a dejarlo simple, constante, a precio eh, de paridad del poder adquisitivo, se dice. Este concepto vamos a tratarlo en cursos superiores. ¿Sí? Entonces, por el momento es suficiente que sepamos que es el PIB dividido la población. ¿Y por qué sirve esto para comparar? Porque es la medida de la riqueza promedio de la población. Es súper importante. Entonces, se suele decir, el PBI per cápita de Paraguay con respecto a la de Brasil, con respecto a la de Argentina, con respecto a la de Estados Unidos. Entonces, como es una medida promedio, se pueden comparar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el de Estados Unidos está algo así como $50.000, ¿sí? El de Brasil está cerca de $18.000. El de Argentina está cerca de $25.000. Y el de Paraguay está cerca de $12.000 por año. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que una persona en promedio gana $12.000 por año. ¿Sí? Entonces, si hablamos eso, ¿cuánto es por mes? Vamos a tener $1.000 mensuales. ¿Sí? Y si hacemos $1.000 mensuales, sería entonces $33 por día. Si convertimos al tipo de cambio de hoy, sería como 230.000 guaraníes aproximadamente por día. Pues eso son medidas estadísticas, ¿sí? Sirve mucho para hacer políticas económicas. Lo que apuntan los países es la felicidad de su población y la felicidad de su población pueden medirse de varias medidas, pero hasta ahora todavía no se desplazó al PBI per cápita.
¿Por qué eso? Porque si tenés más ingresos, se supone que vas a consumir más. Y si consumís más, quiere decir que estás más satisfecho. ¿Mm? Por eso es tan importante esta medida. ¿Sí? Entonces sabemos ya ahora lo que es PIB nominal, lo que es PIB real y lo que es PIB per cápita. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de otra cosa ligado también a eso, pero vamos a incorporarle al sector externo a nuestra economía, a nuestro análisis. ¿Por qué? Porque ningún país es una isla, ninguno. ¿Sí? Ahora bien, a medida que los costos de transporte se reducen, a medida que las comunicaciones o telecomunicaciones avanzan, los vínculos internacionales son más estrechos. Estamos cerca. Hoy, por ejemplo, es fácil llamar a Japón, a Estados Unidos, a Unión Europea, a cualquier parte del mundo. Y eso acerca mucho, ¿sí? Porque de repente eh, yo hablo con mi tío que está en España y me dice que hay algo o me muestra algo que me gusta mucho, quizás una remera, quizás un aparato electrónico. Le puedo decir, ¿me puedes enviar? Sí, te puedo enviar, envíame la plata y yo te envío por barco o por avión eso que vos querés. Eso, por ejemplo, entonces, para hablar del sector externo, hay vínculos comerciales y también hay vínculos financieros. ¿Sí? Por ejemplo, tengo mucha plata y quiero saber, o sea, quiero invertir. Quiero invertir en, se llaman títulos de deuda de países. Y si me dicen título del Tesoro de Estados Unidos, es algo súper seguro y me va a pagar bien. No sé si bien, pero súper seguro que me paga. Entonces, son vínculos comerciales y vínculos financieros. Ahora, vamos a profundizar lo que es vínculos comerciales. ¿Sí? Y ahí podemos hablar de la competencia en la producción. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos que mencionar lo que son las economías complementarias y las economías competitivas. Bueno, en cuanto a complementarias, supónganse Japón y Paraguay. Paraguay produce soja, Paraguay produce carne, Paraguay produce muchos insumos alimenticios. Japón produce computadoras, Japón produce autos, Japón produce satélites, Japón produce celulares. Entonces quiere decir que ambas economías son complementarias. ¿Por qué? Porque lo que produce uno, el otro lo necesita y viceversa. Nosotros necesitamos los autos japoneses, los celulares japoneses, las computadoras japoneses y los japoneses necesitan los alimentos que nosotros producimos. Entonces, cuando hay economías complementarias, hablan entre los países para que no tengan aranceles esos productos. ¿Por qué? Porque los aranceles encarecen los productos. Sí. Ahora bien, cuando hay economías competitivas, por ejemplo, Brasil, Uruguay, Argentina, producen lo mismo que Paraguay, es decir, alimentos. O África produce lo mismo que el Mercosur, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos para relacionarnos con ellos? Y ahí los aranceles quizás sean más altos para los productos, para los mismos productos que nosotros producimos. Supóngase que producimos carne y no somos tan competitivos. Sudáfrica produce carne y es más competitivo que nosotros. Entonces, para que el producto de Sudáfrica
no llegue tanto a nuestro mercado, nosotros le ponemos aranceles. Entonces le decimos, si vos querés exportarnos carne, que nosotros compremos carne de vos, yo te pongo un 20% de aranceles. ¿Qué quiere decir eso? Que el precio al que vende, supóngase 100, le aplicas 20% de arancel, el precio que el consumidor va a comprar es 120, ¿sí? Y sin embargo, internamente se vende a 110. ¿Se dan cuenta ahí entonces cómo compiten las economías? ¿Por qué los aranceles, ese tipo de aranceles se llaman aranceles proteccionistas? Son barreras artificiales, ¿sí? Entonces, eso es súper interesante para saber cómo se incorpora el comercio exterior. Esa es la parte de vínculos comerciales y de servicios también. Ahora, por ejemplo, Netflix, Amazon Prime, o sea, los productos tecnológicos están empezando a tributar. Esos son servicios, no pasan por la aduana, ¿sí? Se transmiten por internet. Entonces, nuestra subsecretaría de tributación dijo, no, esto están ganando gratis, vamos a cobrarle un impuesto, ¿sí? Entonces, eh, eso es importante, vínculos comerciales y de servicios, ¿sí? Ahora vamos a ver los vínculos financieros, vínculos financieros. Entonces, cuando un país este, no tiene la suficiente plata para hacer todo lo que requiere, empieza a prestar. Entonces, a veces presta internamente de los bancos y financieros, pero cuando un país está en desarrollo como nosotros, también pide préstamos a nivel internacional. Y una de esas formas es que lance al mercado internacional algo que se llama bonos soberanos. ¿Qué es eso? Y es un título de deuda del país. Y la gente en el mundo que tiene mucha plata empiezan a comprar esos bonos, ¿sí? Y nosotros le pagamos intereses, ¿sí? Entonces le decimos, yo quiero vender mi deuda por 30 años. ¿Eso qué significa? Que durante 30 años te voy a estar pagando los intereses y al acabarse los 30 años te devuelve toda la plata, ¿sí? Esa es una forma de vincularnos financieramente con el exterior. Después está la inversión extranjera directa. Ah, quieren la gente que tiene recursos, tienen recursos del extranjero. Profe, se corta tu audio. Hola, hola, Sí, ahora te hola. escucho, hace rato se cortó. ¿Me escuchas Te escucho entrecortado, profe. ahora? ¿No me escuchas? Ahora te escucho. ¿No? Entonces, estábamos en inversión extranjera directa. Mm, Hola, se escucha con eco, profe. hola, No se entiende bien. hola, hola, No, hola, no se escucha. hola, 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 hola. Un momentito. Hola, hola, Ahora hola, te escucho, profe, pero un poquito bajo nomás. hola. A ver.
Hola. Hola. Ahora te escucho, pero un poquito bajo. Voy a tratar de cambiar otra vez. Hola, ¿me escuchas bien? Te escucho, si me pongo el auricular voy a escuchar mejor. Bueno, vamos a tratar. Ahora, profe. Hola. Sí, Sí, te sí. escucho. Ok. Estamos entonces en la inversión extranjera directa. También otra forma de relacionarnos con el exterior es que los inversores del exterior vengan a producir acá para poder exportar a otros países. ¿Sí? Entonces también es una forma. Y eso trae todo un mundo de estudio de la economía internacional. ¿Sí? Y ahí se puede estudiar las tasas, la paridad de tasas de intereses, la inflación internacional y muchos otros temas que por el momento vamos a mencionarlos solamente. En cursos superiores vamos a estar hablando sobre el mismo. ¿Sí? Entonces, hoy estuvimos hablando del PIB, estuvimos hablando cómo se incorpora el sector externo y cómo esos vínculos pueden afectar a la vida de las personas del país. Vínculos comerciales y de servicios y también vínculos financieros. Así que espero que le haya gustado y haya quedado estos temas para poder ir avanzando hacia nuestro camino de ser economistas. Muchísimas gracias por la atención de siempre y cualquier consulta, ustedes saben que pueden escribirme sin problema. ¿Estamos?